Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos acompañan aquí en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean respaldadas, bendecidas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Es para nosotros una gran bendición poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Nuestro objetivo, nuestro anhelo es que vuestro corazón, vuestros pensamientos, vuestras emociones, sentimientos sean conectados, sean fortalecidos por la mano poderosa de Dios, pero a través de su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es viva y energética. Su palabra ilumina nuestro entendimiento. Su palabra genera un avivamiento en vuestra vida. La palabra de Dios genera salud, sanidad, fortaleza en vuestros huesos. La palabra de Dios es viva y genera en nuestra vida una motivación, un avivamiento espiritual. Cada vez que recibimos la palabra, cada vez que un consejo de las Sagradas Escrituras es sembrada en nuestros corazones, esa palabra genera un fruto, trae una transformación, trae un avivamiento a vuestros corazones. Anhelamos en esta mañana que el Señor siembre este mensaje en vuestras vidas y que podamos llevar a cabo, podamos poner por obra las Sagradas Escrituras. Pues vamos a abrir la Biblia en esta hermosa mañana. En la carta que escribe el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, en su primer carta, capítulo 4, versículo 7, menciona lo siguiente, y esto traigámoslo a nuestro presente y reflexionemos lo que el Señor nos habla en esta hermosa mañana. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sed pues prudentes y de espíritu atento en la comunión con el Creador, en la conexión con nuestro Padre, en la comunión con nuestro Rey, con nuestro amo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debemos constantemente de manifestar prudencia, manifestar esa atención hacia nuestro Rey, hacia nuestro Creador. Nos enseña el Señor a través de este texto que el fin de las cosas están cercas. Debemos nosotros de entender y de interpretar correctamente los escenarios que nos toca vivir, lo cual agradecemos a Dios porque nos toca este tiempo en donde diferentes escenarios se hacen presentes y como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de ser sensibles y de estar atentos a cada mensaje que se visualiza en el universo, en la tierra. Uno de los escenarios que debemos nosotros de prestar mucha atención es lo que le sucede al pueblo de Israel. Usted se dará cuenta que el pueblo de Israel celebraba el Día de Jerusalén y fue intervenido, fue obstaculizado, fue amenazado, fue atacado por el Estado terrorista Hamás e intervino para interrumpir esa celebración, para querer opacar esa celebración, para querer derribar ese gozo, esa alegría de celebrar una victoria más. Lamentablemente, esta celebración ha sido obstaculizada y manchada por este tipo de amenazas, por este tipo de confrontación. Y todo lo que le sucede al pueblo de Israel en el plano literal, debemos como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tener muy claro que en el plano espiritual
también todos esos ataques, también todos esos escenarios negativos querrán impedir, querrán bloquear, querrán afectar nuestro gozo, nuestra libertad, nuestra unidad, vuestra integridad como pueblo de Dios. Lo que le sucede a Israel en lo literal, al pueblo de Dios en lo espiritual también es afectado. Por eso, una de las cosas que debemos nosotros de tener muy presente es estar constantemente desarrollando lo que dice el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén. Como pueblo de Dios tenemos que manifestar gratitud a nuestro Padre Dios, pero también al pueblo de Israel, porque a través de ese pueblo se nos ha entregado las instrucciones y los mandamientos que Dios ha enviado al ser humano. Dios, en su gran misericordia, levantó a ese pueblo para ser el receptor de las instrucciones, de los mandamientos y de los tesoros escriturales, para que el pueblo de Israel transmitiese, compartiese toda esa riqueza a las demás naciones. Cosa que estamos agradecidos con Dios, pero también con el pueblo de Israel, porque a través de ese pueblo hemos sido enriquecidos, hemos sido bendecidos, hemos sido conectados a las promesas y a los pactos eternos. También agradecemos a Dios y agradecemos a ese pueblo porque a raíz o a través de la tribu de Judá vino nuestro Señor Jesucristo y Él ha sido nuestro Redentor, Él ha sido nuestro Salvador, Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso una de las súplicas y una de las oraciones que debe de existir en el pueblo de Dios debe de ser la intercesión para pedir por la paz de Jerusalén. El pueblo de Dios se tiene que unir para pedirle al Señor que guarde al pueblo, que guarde a la nación de Israel y que el Señor nos libre de estar abriendo nuestra boca para hablar mal o para estar criticando al pueblo de Israel. En una ocasión, el hombre de Dios llamado Moisés se atrevió a abrir su boca en una desesperación cuando no había agua y le dijo al pueblo, oíd ahora rebeldes. Y Dios no le gustó que así trataran a su pueblo. Dios no le agradó que se hablara mal de Israel. Una ocasión también un brujo llamado Balaam quiso maldecir a Israel y Dios tuvo que intervenir de manera sobrenatural hablándole a esta estructura, a este personaje, diciéndole, tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Otra ocasión también el profeta Elías dijo, Señor, todo tu pueblo se ha desviado, solo yo he quedado. Y Dios tuvo que hablarle a su siervo. Le dijo, no es así, no hables así del pueblo, no hables así de esta nación. El Señor tuvo que decirle, yo me he reservado a una gran cantidad de hombres, me he reservado, tengo ahí una reserva de hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces Dios se encarga de cuidar a su pueblo. Entonces nosotros como pueblo de Dios, en el plano espiritual, incorporados, adheridos a Israel espiritual, debemos nosotros de estar intercediendo, debemos estar pidiéndole al Señor que extienda su mano, como siempre lo ha hecho, protegiendo a su pueblo, aunque las naciones se levanten, aunque difamen o aunque las malas noticias comiencen a criticar al pueblo de Israel. Usted sabe que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Debemos nosotros como pueblo de Dios interceder de manera correcta por la paz de Jerusalén. Ese es uno de los escenarios que están en este tiempo mostrándonos que el tiempo final se acerca. Otro escenario es la tierra, y usted se dará cuenta cómo los volcanes se hacen presentes, langostas se hacen presentes, los glaciares se están derritiendo, y todo eso es un mensaje de que el Señor viene pronto por su iglesia. El mundo como sistema, usted se dará cuenta que la maldad se ha incrementado mucho, usted se dará cuenta que el sistema mundial está operando queriendo subyugar al ser humano, queriéndolo esclavizar, queriéndolo manipular, amedrentar, someterlo a una gran cantidad de miedos y amedrentaciones. Todo ese sistema se está manifestando en estos últimos tiempos, pero es un mensaje de parte del Señor también indicándonos que
la venida de nuestro Señor en las nubes está muy cerca. Otro escenario es el sistema religioso, Babilonia. Usted se dará cuenta cómo el sistema religioso está ingresando, la confusión, el divagar entre dos pensamientos, el no tener una identidad clara de lo que somos, de lo que debemos hacer, está ingresando al pueblo de Dios. Mucha gente está teniendo una frialdad espiritual, mucha gente está desconectándose de la palabra del Señor, mucha gente está desconectándose de su congregación, mucha gente divaga entre dos pensamientos, mucha gente no tiene a un ministro que lo esté guiando, que lo esté dirigiendo y también que lo esté amonestando para corregirlo, para instruirlo. Mucha gente se está desconectando de sus congregaciones y divaga, anda como errante. Hay muchos ministros que inclusive no gozan o no tienen un vínculo con una cobertura espiritual y entonces yerran pensando que de esa manera están sirviéndole al Señor y puede suceder lo que dice el Evangelio de Mateo, que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero muy claro está en las Sagradas Escrituras el cordel de 3 hilos. Debe de existir una conexión con nuestro Padre Dios, una conexión con el ministro que te pastorea y una conexión también con una congregación, con un pueblo. De esa manera, nuestra vida va a tener resultados muy distintos. Por eso, todos estos escenarios que vemos se están haciendo presentes. Por eso el apóstol Pedro nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó en Mateo 24:37 algunas declaraciones para que pongamos atención a los escenarios de los tiempos finales. El Señor dejó en este versículo 37 una señal diciendo: presten atención a esto, porque esto fue lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor dejó este texto como una señal, como un ejemplo, como un tip para que nosotros prestemos atención y revisemos. Y cuando nos vamos a Génesis capítulo 6, versículo 11, dice que en los tiempos de Noé la tierra se había corrompido delante de Dios. Y dice que la tierra estaba llena de violencia. Llama la atención cómo ese escenario de violencia que operaba antes del diluvio fue una de las señales, fue una de las manifestaciones de la maldad, fue uno de las manifestaciones de las estructuras diabólicas contaminando la tierra, afectando la tierra. La tierra se corrompió. Y mucha responsabilidad tiene el ser humano de los cambios climáticos, de las manifestaciones de escasez de agua, de las manifestaciones de las altas temperaturas, de las manifestaciones de los desórdenes y de la contaminación que el ser humano ha hecho en los mares. El ser humano es el responsable de muchas deformaciones y de mucha decadencia que opera en la tierra. Eso se lo dijo Dios a Adán. Le dijo: la tierra va a recibir una maldición. La tierra va a recibir una influencia negativa por tu causa, Adán. Por eso cuando el ser humano incrementa la violencia, la desconexión con las cosas espirituales, la desconexión con la comunión con Dios, todo eso altera tu entorno, altera tu atmósfera, altera tu tierra, altera tu casa. Cuando una persona descuida su vida espiritual, cuando una persona descuida su amor por las cosas de Dios,
eso trae un efecto en tu medio ambiente. Y como se dará cuenta, dice que la tierra se corrompió, pero también la tierra estaba llena de violencia. Y esa palabra violencia en el hebreo es la palabra Hamás. Y usted se dará cuenta que lo que está operando en el Medio Oriente es este grupo terrorista Hamás. Cuando vemos lo que significa, vemos cómo en su valor numérico esta palabra Hamás, escrita por la letra Het, Med y Samek, da un valor numérico de 108. Y este significado, o lo que representa esta palabra, dice que es una estructura que ejerce la violencia. Es un ser, es operado por seres opresivos, lastiman, violan las leyes, son tramposos para derribar, sacuden, sus acciones son malas, la riqueza obtenida indebidamente y la ganancia ilícita, todo eso es lo que significa Hamás. Entonces, lo que el Señor está diciendo, en los últimos tiempos va a manifestarse este tipo de operaciones, este tipo de contaminantes en el corazón del hombre y en la mente, en el pensamiento del ser humano, en donde todo lo va a querer arreglar con violencia, en donde todo lo va a querer arreglar con trampas, en donde las acciones malas les llamarán buenas, en donde los recursos y la riqueza obtenida será indebidamente, las ganancias serán ilícitas, se violarán las leyes, se ejercerá la opresión, se ejercerá la violencia. Esto es una operación maligna que estará presentándose en los últimos tiempos. Lo interesante de esto es que el Señor nos muestra también una palabra que también tiene el mismo valor numérico 108, que es Migdalel, que es la torre de Dios. Así como la maldad se desata, así como esta estructura maligna se hace presente, de igual manera a su pueblo, a sus hijos, a su herencia, a los hijos de la promesa, a los hijos del pacto, Dios los coloca en un refugio. Dios los pone bajo su protección divina. Y Proverbios 18:10 nos habla de que esa torre divina es el nombre Yud Hei Vav Hei. Es el nombre de nuestro Creador, es el nombre de nuestro Padre. En las diferentes traducciones de la Biblia, usted lo va a encontrar como Yahweh, Yahvé, Jehová, Señor, Adonai. Pero es nuestro Padre, es nuestro Rey, es nuestro Amo, el que nos cubre. Se convierte su nombre en una torre que nos protege. El nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre genera un manto de protección en vuestras vidas. Yud Hei Vav Hei es el nombre de los milagros, el nombre de las maravillas, el nombre que manifiesta la misericordia y la bondad de nuestro Padre Dios. Por eso los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tenemos que buscar constantemente el refugio, estar bajo su sombra, estar bajo su protección, como conectados con Dios, conectados en su servicio. Hay que servirle a Dios. Corresponde a ese llamado, a ese escogimiento, a esa elección que Dios ha hecho en tu vida. Manifiesta gratitud. Extiende tus manos para colaborar, para servir, para atender, para apoyar la obra de Dios. Es de suma importancia vivir en una armonía con el pueblo de Dios, con el nombre sagrado de nuestro Dios, con su palabra, con su servicio, la entrega de nuestra vida correspondiendo al gran amor que Dios ha mostrado hacia nuestras personas, hacia nuestra alma. Entonces vemos cómo esta estructura jamás está operando en el plano espiritual, pero también en el plano natural.
En el Medio Oriente, este grupo terrorista está ejerciendo una total operación de maldad, pero en el plano espiritual, el pueblo de Dios está siendo afectado, dañado por la violencia, por manifestaciones carnales, por manifestaciones de trampa, de engaño, de manipulación, de opresión, cosa que debemos nosotros como pueblo de Dios ir haciendo a un lado todo este tipo de intoxicaciones en nuestra alma para que nuestra vida camine libre, para que no ejerzamos en nuestra vida una manipulación o una violencia dentro de nuestros hogares, dentro de la relación con nuestro cónyuge. Dios nos libre de estar manifestando esta contaminación de Hamás en el plano espiritual, queriendo lastimar, queriendo violar leyes, queriendo hacer nuestra propia voluntad, lo que a mí me conviene, lo que a mí me favorece. Así no es el camino del Señor, así no es la obra de Dios, así no nos dictan los mandamientos divinos, magnificando nuestro ego, nuestro yo. No, Dios nos enseña a caminar en humildad, Dios nos enseña a ayudar, a extender las manos, a colaborar, a contribuir, a servir. El Señor claramente lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos enseña a conducirnos bajo los mandamientos y las instrucciones divinas para que encontremos esa alegría, esa verdad, esa vida, esa paz en nuestro ser. Entonces, el apóstol Pedro nos dice, nos recuerda: el fin de todas las cosas se acerca y serán como los días de Noé, en donde la violencia se hizo presente, en donde la maldad operó de una manera terrible. Y el Señor Jesucristo nos escribe en Lucas capítulo 21, versículo 28, nos escribe y nos enseña lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, mire lo que nos dice: erguíos, o sea, enderézate, levanta la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice: erguíos y levantad la cabeza. Amado pueblo de Dios, cuando el Señor escribe este mensaje, quiero conectarlo con el milagro que el Señor hizo en Lucas 13:11. Vemos ahí a una mujer que había tenido una enfermedad causada por un espíritu, dice que estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. La instrucción que el Señor nos da a nosotros es: erguíos, o sea, enderézate, levántate, ponte recto. Y nos dice: levantad, que levantemos nuestra cabeza. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas. Está hablando a su pueblo, Dios le está hablando a sus hijos, Dios le está hablando a sus herederos de la gracia. Nos está diciendo: hay que enderezarse, hay que levantar la cabeza a los cielos y mirad que vuestra redención está cerca. No vayamos a estar con la columna encorvada, mirando solamente las cosas materiales, mirando solamente lo que hay en tu entorno. Dios quiere que su pueblo comience a entender que los tiempos son cercanos. En el calendario hebreo
estamos viviendo el año 5781 y si revisamos un poquito cuánto tiempo hace que el Señor, cuántos años hace que el Señor entregó los mandamientos en el monte Sinaí, son 3,333 años. 3,333 años. Son cuatro veces se repite el número 3. Y eso representa la importancia de revisar cómo está el orden, la organización de nuestra mente, de nuestro corazón. Nos habla de estar al pendiente, de revisar los 4 puntos cardinales, qué es lo que tenemos hacia el frente, qué cosas tenemos que corregir del pasado y a quiénes o con quiénes hemos estado relacionándonos, porque todo ello traerá un resultado a nuestra vida. Usted se dará cuenta que la llegada del Espíritu de Dios a esas 120 personas en el aposento alto, no llegó el Espíritu de Dios si no se cumplía el número 12. Eran 11 apóstoles. Judas se había ahorcado, que traicionó al que vendió a nuestro Señor. Eran 11 y el apóstol Pedro entendió que no podía llegarse a la dimensión 12 o no podía llegar a disfrutar de la llenura del Espíritu de Dios si no se cumplía, si no se cubría ese espacio 12avo, hasta que se ocupó ese espacio. Usted se dará cuenta que se hizo presente el Espíritu de Dios en aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. 17 lenguas, 17 representantes de diferentes naciones estuvieron presentes en esa manifestación del Espíritu de Dios, dando testimonio. El número 17 habla de Tov, bueno, lo que es bueno, dando testimonio de lo bueno que es tener al Espíritu de Dios en vuestra vida, dándonos a entender que la mano de Dios, Yud, la mano de Dios, el pensamiento divino, y atendiendo al número 7 que es Zain, la palabra de Dios, la mano de Dios, el pensamiento divino, colocado, vinculado al escrito está, hará entonces que la persona desarrolle la bondad, la disciplina, la rectitud, la victoria, el servicio, la pureza, el poder y la autoridad en su vida. Por eso vale la pena ordenar vuestros caminos. Vale la pena organizar, llegar al 12. Probablemente las indecisiones, la indisciplina, probablemente la frialdad, la tibieza, porque dice que había 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. El 11 me habla de algo incompleto, de algo que no está en orden. También había 11 días de la tierra de Cades Barnea a la tierra prometida. Nos habla de un faltante para entrar a poseer las promesas. 11 también nos habla de una vida de sacrificio para que los sueños se hagan una realidad. Hay que vencer, hay que salir adelante, hay que salir avante ante las pasiones carnales. Eso nos los enseña el patriarca Yosef. Yosef era el hijo número 11. Le dieron los sueños del cielo, le dieron los sueños de la tierra. Y no se llevó a cabo esos sueños
hasta que venció las pasiones carnales, como es el ego, la presunción, como es la manifestación de la personalidad desbordada, pero también las pasiones sexuales ilícitas las superó, las venció, y entonces vemos cómo en ese orden el Señor activó los sueños de los cielos y los sueños de la tierra. Y estamos en un tiempo tan delicado, pero como hombres y mujeres de Dios debemos de valorar cómo Dios nos incluye, que seamos nosotros personas que veamos cómo está terminando el proyecto de Dios en la tierra y que seamos partícipes de ese proyecto. Entonces, en este relato de Lucas 13:11, vemos a una mujer que representa al pueblo de Dios, representa la estructura de la esposa, la estructura amada, la estructura paloma. Y esta mujer dice que estaba encorvada y no se podía enderezar. Pero quien ejercía ese daño era un espíritu maligno. Era un espíritu que no permitía que la mujer se enderezara, que mirase hacia arriba. Hay fuerzas malignas alrededor de cada persona que quieren hacer que el ser humano viva amedrentado, viva atado a las cosas materiales, que viva preocupado por lo que sucede en su entorno. Y el Señor dice que cuando la vio, la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Versículo 16 revela que esta mujer tenía un vínculo, pertenecía a la descendencia de Abraham. Dice, esta es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. ¿No debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente vamos a tomar nota de algunas lecciones, algunos puntos que nos van a servir a nosotros debido a que el Señor dijo: erguíos y levantad la cabeza. Erguíos y levantad la cabeza. Esa fue la instrucción que dio nuestro Señor a su pueblo. Ahora, generando esta relación entre esta mujer que no podía enderezarse y que el Señor la endereza y ahora pudo levantar la cabeza, ahora pudo caminar derecho. Traigamos algunas lecciones que hay que revisar en vuestro caminar, a manera de que no vayamos a estar encorvados espiritualmente. Usted se dará cuenta que la tierra opera en ella esta ley, esa fuerza en donde todo lo que usted suelta se viene abajo, esa famosa ley de la gravedad. Todo tiende a encorvarse, todo tiende a achicarse, todo tiende a caer, a irse hacia los suelos, a encorvarse. Esa ley de la gravedad en el plano espiritual sucede lo mismo, haciendo que el ser humano se debilite, se enferme, se venga abajo, termine por los suelos, termine débil, esté mirando hacia la tierra
En el plano espiritual, esa ley también opera queriendo que tus fuerzas mengüen, que tu visión se opaque, que tu mentalidad sea totalmente terrestre, sea afectado con una contaminación reptiliana. Todo esto en el plano espiritual se está moviendo. Y por eso el Señor nos dice, erguíos, levantad la cabeza. Ahora revisemos así rápidamente algunas características que nos enseña el Señor y que debemos de considerar en nuestra vida. Número 1, esta mujer era hija de Abraham. Quiere decir que dentro de su genética, dentro de su sangre, había la información del ADN de Abraham. Pero esta mujer no estaba desarrollando la instrucción o el comportamiento y el servicio que manifestó Abraham. Amado pueblo de Dios, dentro de tu genética corre la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces no estás aprovechando ese ADN del campeón, de la victoria, de la luz, de la prudencia, la sabiduría. No la estás empleando. También a través de nuestro Señor Jesucristo fuimos vinculados a la genética de Abraham. Esto nos enseña a darle a Dios lo mejor, lo que más amamos. Esto nos enseña a confiar en la palabra que el Señor habla. Pero esta mujer estaba desconectada. La pregunta es, ¿tú le estás creyendo a las promesas que Dios ha hablado? ¿Tenemos ese ADN funcionando en nuestro ser interno? Dice que esta mujer, cuando fue sanada, glorificó a Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes no estaba glorificando a Dios en su vida, porque los espíritus inmundos opacaron su mentalidad, su visión, sus oídos, su corazón. Al recibir la sanidad, dice que ella comenzó a glorificar a Dios. ¿Cuánto hace que tú no le cantas a Dios en medio de la congregación? ¿Cuánto hace que no sales a la calle a compartir la palabra de nuestro Señor? ¿Cuánto hace que no das testimonio de la gloria, de las bendiciones, de la cobertura, de la gloria, de la gracia, de la provisión, sustento que Dios te ha dado? ¿Cuánto hace que no testificas de Él? Eso es darle gloria a Dios. ¿Cuánto hace que no compartes de las bendiciones que Dios te ha dado? Esta mujer, hasta que fue sanada, comenzó a darle gloria a Dios. Esto nos habla de que estaba totalmente opacada en su exaltación al Creador. Número 3, estaba encorvada. Quiere decir que la columna central estaba dañada. Y la columna central representa a ese Jacob que se esfuerza para lograr llegar a ser un Israel. La columna encorvada habla de que mucha gente pierde ese ánimo, pierde esa delicia de lograr más en las cosas espirituales. El hombre de Dios en el plano espiritual debe de ser un hombre ambicioso. Así como nos enseña Jacob, no se rindió ante la adversidad, no se rindió, aunque él sabía que no le correspondía la primogenitura. Él luchó por la primogenitura, luchó por la bendición, luchó por la transformación de su nombre. Esto nos habla de una constante activación en nuestra vida espiritual para no quedarnos en un Jacob, sino convertirnos en un Israel, en un guardián de los mandamientos divinos, en una persona que está en su relación directa con el Creador, porque eso es lo que significa Israel. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Eso nos habla de un constante esfuerzo, un constante trabajo para ir modificando, transformando nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar.
Otra lección que aprendemos de este relato es que dice que eran 18 años oprimida por Satanás. Ese número 18 nos enseña que en ella estaba operando una contaminación espiritual anticristo, anti-unción, anti-orden. 3 por 6, 18, el 666, el número de la bestia, estaba interrumpiendo el fluir de su tiempo, robando el tiempo, dañando el tiempo de su vida. 18 años nos habla de una contaminación, de desorden, de falta de organización en el tiempo. La operación anti-unción, anti-palabra, anti-esfuerzo. Esto es lo que muchas personas están siendo afectadas en su vida cotidiana. Señor, nos envía esta palabra para ser liberados, para ser restaurados, para que desechemos de nuestra vida todo aquello que se opone, todo aquello que está en contra del servicio a Dios. Y hay muchos padres, hay muchos esposos, esposas que se vuelven anti, gente que se opone a que sus hijos sirvan a Dios, gente que se opone a que su esposa le sirva a Dios o que su esposo le sirva a Dios. Esa operación es anticristo, antiunción, el que se opone a las cosas sagradas, el que bloquea, el que altera los tiempos que le corresponden al Creador, los tiempos que le corresponden el darle ofrenda de alabanza, exaltación a Dios. Nos damos cuenta cómo dice que era un día de reposo cuando el Señor hizo el milagro en ella. Imagínense cuántos días de reposo vivió esta mujer sin tener reposo, sin tener salud, sin tener sanidad. Dios en esta mañana nos envía esta palabra porque Él quiere que tu alma repose, que tu alma deguste, que tu alma disfrute, que tu alma vea con claridad todas sus promesas que son reales para los hijos. Dice la Escritura que el Señor puso sus manos las puso sobre ella. Cuando el Señor pone las manos sobre sus hijos, sobre su pueblo, activa en nosotros las dos virtudes tan importantes para que nuestras acciones y el fruto de nuestro trabajo sea excelente y extraordinario. Porque al colocar las dos manos, la mano derecha representa la bondad, la mano izquierda representa la justicia, la disciplina. Por un lado vemos la bondad, por un lado también vemos la disciplina que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Gente que sepa emplear ambas manos, ambidiestros. En una mano dice que estaba la ley de Dios, la palabra, y en otra mano estaba la espada. Estaba el trabajo. En una mano está el esfuerzo que debemos de imprimir nosotros, pero en la otra mano está la confianza de la conexión que tiene el hombre con Dios, sabiendo que de Él proviene la vida, el sustento, la provisión, los recursos. Ambas manos las puso sobre la mujer y hoy el Señor te trae esta palabra. Hoy el Señor te trae este mensaje porque Él extiende sus manos para abrazarte. Como lo decía en el libro Cantar de los Cantares, que su mano izquierda esté debajo de mi cabeza y que su mano derecha me abrace. Eso habla de una samej, un sustento en círculo, una mano extendida protegiendo todo vuestro entorno. Ese blindaje que Dios pone en la vida de sus hijos alrededor de tu vida,
como un anillo de fuego, como lo dice el profeta Zacarías. Una muralla de fuego, como lo vio el profeta Eliseo. Gente de a caballo, carros de fuego alrededor de su casa. Lo vemos en el libro de Job, como Dios blinda, pone un cerco alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, alrededor de tus bienes y de todo lo que tienes. Por eso el hombre de Dios no debe de poner su mirada en el humanismo, en lo que dicen los expertos en la materia, los científicos. No, el hombre de Dios tiene que aprender a mirar hacia arriba, lo que dice tu creador, lo que dice el que te formó, lo que dice, lo que ordena, el que te da la vida, el que te corona de favores, el que levanta, el que exalta, el que manifiesta su ternura y su amor hacia nuestras vidas. A Él tenemos que mirar, levantar la mirada hacia los cielos, puestos los ojos en el autor y máximo exponente de la fe, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él te sale al encuentro para levantarte con sus manos, para abrazarte, para que no estés sometido a un sistema de miedo, de escasez, pensamiento humano, que las cosas están mal. No, el hombre de Dios tiene la coyuntura, tiene la armonía, tiene ese cordel de conexión con su Padre. Y ese Padre sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Por eso el Señor nos envía este mensaje. Levántate. Pídele al Señor que ponga sus manos en tu vida y te enderece. Levanta tu mirada hacia los cielos. Él no te fallará. Nuestro Padre Dios no te fallará. Nuestro Padre Dios siempre te saldrá al encuentro con noticias favorables, con bendición, con salud, con fortaleza, con paz y alegría. Siempre Dios quiere el bienestar para su pueblo. Por eso el Señor nos habla en esta hermosa mañana y nos dice: cuando ustedes vean que estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Se acerca ese hermoso evento registrado en el libro sagrado que es la Biblia. El Señor vendrá en las nubes por su iglesia, por su pueblo, por los hombres y mujeres, jóvenes y niños que le creyeron, que confiaron, que obedecieron las instrucciones divinas. Participaremos de ese evento tan glorioso. Por eso es tiempo de arreglar nuestra vida. Es tiempo de servirle al Creador. Es tiempo de buscarlo por la mañana, por la tarde, por la noche. Es tiempo de revisar su libro sagrado y ver todas las promesas que nuestro Padre tiene para cada uno de vosotros. Esta mañana el Señor envía esta palabra porque Él quiere que tú camines recto, camines firme, camines sano. Quizás esa enfermedad, esa opresión, esa amenaza ha hecho que tu vida se encorve, ha hecho que tu mirada, tu pensamiento esté conectado con la tierra, pensando que las cosas son difíciles, complicadas, que nadie te podrá rescatar o ayudar de esa circunstancia difícil. Déjame decirte en esta mañana que el Señor envía su palabra porque te dice: yo coloco mis manos para abrazarte, para levantarte, para sanarte, para prosperarte. Él extiende sus manos para rescatarte del pozo de la desesperación. Recibe este mensaje de nuestro Padre Dios, porque Él quiere favorecerte. Aunque las cosas sean complicadas, aunque la tormenta sea muy terrible, aunque las tinieblas se hayan levantado
para amedrentar tu vida. Hoy el Señor te dice, yo soy tu luz y tu salvación. Yo soy tu pastor y no te faltará nada. Yo soy tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio. Yo soy el que te corona de favores, dice el Señor, para tu vida. Yo soy el que te rejuvenece. Yo soy el que rescata del hoyo tu vida. Tenemos a un Padre maravilloso. Yo le invito en esta mañana, amado pueblo de Dios, a que levantes tu mirada hacia los cielos, a donde está nuestro Padre. Si puedes levantar tus dos manos y decirle, Señor, aquí está mi vida. Abrázame, fortaléceme, transfórmame, perdóname. No sé cuál sea la situación que estás viviendo, pero esta mañana es una hermosa mañana para que imploremos su ayuda, imploremos su favor. Y Él, como un Padre misericordioso, enviará el milagro que vosotros necesitáis. Oramos. Padre bueno, en esta mañana hemos dado tu palabra, hemos dado tu consejo. Hemos dado, Señor, el mensaje que tú nos has dado. De una manera especial, mi Dios, suplico, seas tú enviando la pronta ayuda, el milagro, la salud, la sanidad, la provisión, el sustento, los recursos, dones, talentos, estrategias, ideas, puertas abiertas, respaldo angelical, fortaleza en tu palabra, revelación, sabiduría, inteligencia, conocimiento, sea enviado a tu pueblo y que esta preciosa mañana la luz de tu rostro ilumine sus vidas, ya que cuando tu luz ilumina nuestra vida, las tinieblas desaparecen, la operación maligna se hace a un lado, porque ante tu hermosa luz nadie puede permanecer de pie, porque tú eres el alto mando, el Dios eterno, el Padre de misericordia, el Dios todopoderoso, y en ti está puesta nuestra confianza. Dios bueno, declaramos vida y vida en abundancia en tu pueblo. Ahí donde ellos se encuentran, donde ellos, Señor, reciben este mensaje, seas tu Padre abrazándoles, consolando sus corazones y que puedan ellos mirar cómo tú los levantas, los fortaleces, les restauras su bienestar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes confianza, tengan ustedes esa plena seguridad de nuestro Padre, ya que para Él no hay nada imposible. Quiero invitarles a que nos ayuden a compartir la palabra de nuestro Dios. Comparta los mensajes que el Señor nos permite predicar a través de este medio en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Ministerio es la Gloria del Rey Central. Usted puede compartir, puede también darle like para que llegue a más personas este mensaje y podamos también estar colaborando en la obra de Dios, sirviéndole a través de las redes sociales. Yo me despido en esta hermosa mañana deseando que tengas un día extraordinario, respaldado por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Dios te guarde en gran manera. Hasta el próximo programa.